Entonces esta iglesia no es una iglesia de gente muerta, gente que se queda callada, gente que no adora al Señor. Esta no es una iglesia de gente pasiva, sino es una iglesia de gente alborotosa. ¿Estoy en Tabernáculo Árbol de Vida? ¿O estoy en la iglesia de la esquinita de la calle que no? ¿Estoy en la iglesia de la gente violenta? En el Señor. Porque hay 2 o 3 por ahí que... Estoy en la iglesia de la gente apasionada por la presencia del Espíritu Santo, del Padre. Amén. Pues entonces usted no esté como que ahí medio tristón. Ay, estoy en la iglesia del Señor, a ver si se me mete algo por dentro. No, mire, ¿qué es eso? A ver si el Señor hace algo. El Señor va a hacer algo. A ver si el Señor hace algo. No, el Señor va a hacer algo. Cuando tú te enfocas en la presencia, cuando tú estás dispuesto a, no sé, a centrarte en Él, Él tiene que hacer algo. Porque el Señor nunca deja a sus hijos en vergüenza. No hay un minuto en que en el pueblo de Israel, recuérdese que el pueblo de Israel era como el pueblo boricua, todo el tiempo metiendo la pata. Pero cuando el pueblo reconocía lo que había estado experimentando, lo que había estado haciendo, que se había alejado del Padre, que se había alejado de Dios, siempre que se arrepintieron hubo una respuesta. Siempre que dijeron, Señor, reconocemos lo que estamos haciendo y no lo queremos hacer más, te necesitamos. Siempre que ellos hicieron eso, hubo una respuesta. Entonces, cada vez que un hijo del Señor, cada vez que un hombre de Dios, una mujer de Dios, deciden y dicen, Señor, yo te necesito ahora más que nunca, siempre va a haber una respuesta. ¿Cuántos quieren respuesta del cielo? Ay, bendito sea, me está más triste. ¿Cuántos quieren respuesta del cielo? Amén. Bueno, estamos trabajando una serie titulada Yo soy la iglesia. Y ya vamos por la parte número 3, la iglesia número 3. Es la que vamos a estar trabajando hoy. Algo que me gusta de esta serie es que la forma en la que la estamos predicando, tengo gente acá, es lo que se llama predicación expositiva. O sea que cogemos el texto y lo estudiamos juntos y vemos qué quiere decir el texto. Entonces hay diferentes formas de tú predicar, pero una de las predicaciones expositivas es la más que me gusta, porque el predicador no dice y añade el texto, sino que el texto mismo nos habla. Entonces hay peligros cuando predicadores cogemos los textos y los hacemos decir lo que entendemos. ¿Sí o no? Y hay un peligro en eso, porque de momento utilizamos el texto y lo doblamos y lo hacemos pasar por lo que nosotros estamos entendiendo, queremos decir. Entonces, eso no es una predicación de la sana doctrina. Eso no es la predicación de la palabra del Señor. No, pastor, lo que pasa es que si yo abro la palabra del Señor, la gente se asusta, la gente se molesta. Pues si te molesta tienes un problema. Pastor, es que hay que coger la palabra del Señor y ponerla más linda y maquillarla para que la gente se sienta contenta. Me perdonan, pero eso no lo vamos a hacer. Perdonen, tenemos aquí con nosotros a Ángel. Ángel. Acá. Ángel, ¿sí? ¿Tú eres Ángel? ¿No? ¿Quién es Ángel? Ángel, segundo piso. Ángel, no te veía. Naomi. Te bendiga. Emanuel. Tú eres Emanuel. Taicha. Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Los bendecimos. Somos medios locos, pero amamos al Señor. ¿Está bien? Bueno, iba a decir algo, Nidia, pero te lo digo después. Así que los bendecimos, familia. Espero que pasen
un tiempo hermoso acá en la presencia del Señor, ¿verdad? Justamente con nosotros. Somos una comunidad de fe que nos amamos y siempre tenemos un cariñito especial, ¿verdad? Amén. Bueno, estamos en la iglesia, la tercera iglesia, y como a mí me gusta siempre repasar, yo soy como los maestros de historia. ¿Cuántos aprecian los maestros de educación? ¿Cómo era? Estudios sociales. Tú. Yo la cortaba todos los días para comerme una empanadilla con un icy. Pero ustedes no lo hagan porque ahora me arrepiento. Que cuando usted va al salón, una clase no es suficiente, entonces tiene que haber como que esa repetición y repetición. Por eso Cristo siempre repetía mucho las cosas. Porque con una a veces la gente no lo entendía, con dos quizás sí, con tres, con cuatro era como las mamás, las machacas. Entonces, quiero hacerle un resumen rapidito. Empezamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Y el Señor habló algunas cosas sobre esa iglesia. La primera es que le dijo, ustedes trabajan arduamente. Segundo, le dijo, ustedes tienen paciencia. Tercero, le dijo, ustedes no soportan los malos. Y eso está perfecto. Han probado los que dices el apóstol y no lo son. Y los ha hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. Pero, todo eso que ellos hicieron, había una cosa que los descualificaba y era que habían dejado el primer amor. Entonces nos vamos dando cuenta que podemos hacer muchas cosas, pero el amor por lo cual hacemos las cosas no lo podemos perder. Ese primer amor que incendió esa llama para que nosotros comenzáramos a servir al Señor, a hacer lo que hacemos, no debe extinguirse. Fíjate que dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Si tú me preguntas a mí, yo lo interpreto como que empezaste a trabajar por amor de mi nombre, pero llegó un momento donde te olvidaste por qué estabas haciendo las cosas. ¿Estamos conmigo? Y después le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepéntete y haz las primeras obras. Entonces, nosotros tenemos un Dios tan bueno. ¿Cuántos tienes un Dios bueno? En el sistema judicial, cuando a ti te hacen un juicio y determinan que eres culpable, al minuto o segundo hay una pena que te toca. ¿Sí o no? Pero los juicios del Señor, estos por lo menos mientras estamos acá, siempre nos dicen dónde estamos, en qué estamos fallando, pero nos da una oportunidad. Qué bueno es ese Señor. A Satanás no le dio esa oportunidad, le dijo, por cuanto has pecado, mira, te vas, no puedes estar en mi presencia. De una. En el juicio final, de una. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, el Señor tiene una gran misericordia. La Biblia enseña que siempre que había una profecía para el pueblo de Israel, había una palabra que podía tornar todo diferente a lo que decía la profecía. Y se llama arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Entonces esa palabra arrepentimiento la tenemos que tener en nuestra mente todos los días. No porque vamos a hacer lo que nos da la gana y nos vamos a arrepentir, sino porque el arrepentimiento es el arma más poderosa que tiene un creyente. Y es que de tener y de ser juzgado para muerte, el arrepentimiento nos puede regalar una vida eterna. ¿Cuántos están agradecidos con eso? Entonces el Señor le dice, recuérdate, por tanto has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces es como el padre que le dice, si lo vuelves a hacer. ¿O no le ha pasado que su papá le ha dicho, usted mismo lo ha dicho? ¿Qué tú dijiste? Como que yo sé lo que tú dijiste, pero quiero que me lo repita. ¿Qué tú dijiste? ¿A que no te atrevas a repetirlo? Es como dándole esa oportunidad. Y hay algunos hijos que lo vuelven a repetir y ahí es donde viene el llorar y el crujir de dientes. ¿La chancleta voladora o la pescosa boricua? Entonces esa es la primera iglesia. Dios, en este caso Jesús, es que está dictándole la carta al apóstol Juan. Juan la escribe y se la envía al ángel de la iglesia para que se arrepienta.
El Señor conoce todas las cosas. Entonces yo no quiero que nosotros seamos una iglesia donde el Señor tenga algo que decirnos que opaque todo lo que estamos haciendo. Entonces de nada nos serviría si estamos haciendo estas reuniones, si estamos aquí con el grupo de adoración, si estamos saliendo a la calle, si estamos haciendo muchas cosas. De nada nos serviría eso si de momento el Señor nos dice: yo conozco lo que ustedes están haciendo, pero ahí yo me tiro al piso, me caigo. Porque ese pero va en contra de todo lo que hicimos antes. Entonces tenemos que tener cuidado como iglesia. Segunda iglesia, Esmirna. Le dijo dos cositas. Le digo: reconozco tu tribulación y tu pobreza. Pero después le dijo: pero eres rica. Y dijo lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, estoy en Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se fue a la iglesia de Esmirna. Esta fue una de las dos iglesias que el Señor no le encuentra nada malo. Una de las dos iglesias que el Señor no le dice: tengo en contra tuya. Si te fijas, no es una iglesia que hace los mejores choliseos. No es una iglesia que hace los mejores conciertos. No es una iglesia que está en el gobierno. Es una iglesia que soporta las pruebas. No es una iglesia que está en la televisión. No es una iglesia que tiene los mejores podcasts. No es una iglesia que tiene los pastores más elocuentes, ni los líderes más chulos como esta. Créanselo. Es una iglesia que ha sido probada, que ha sido perseguida, pero que ha permanecido. Entonces fíjense los gustos del Señor. No le dice más nada a esa iglesia. Le dice: has pasado tribulación y reconozco tu pobreza. Y le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos, ¿verdad? Y le dice, esa palabra profética, como yo mencioné, no es una palabra profética de gusto, porque le está diciendo lo que va a pasar. Y le dice: sé fiel hasta la muerte. En otras palabras, eso que estás haciendo ahora, continúalo haciendo porque vas bien. Vas a pasar tribulación, vas a pasar situaciones, pero continúa siendo fiel. ¿Cuántos fieles hay acá? ¿Dónde están los valientes del Señor? Están como que necesitamos azucaritas de Kellogg's con una leche bien fría. Pero de la de verdad, de vaca. No venga eso con la pastora que viene que si leche de almendra, que si, mira, tú te pruebas un café con leche de almendra y eso sabe. Eso no es café. Con leche de vaca. Grasosa. Si usted habla con la pastora, le va a decir: la leche de vaca es para los becerros. Sabemos 2 o 3 aquí. Yo no la cambio. Ay. Bueno, entonces la iglesia de Esmirna es una iglesia que necesita continuar su proceso porque va por el buen camino. Entonces a nosotros no nos interesa el hecho de que seamos perseguidos, de que la gente hable mal de nosotros, no nos debe interesar. Porque el Señor a la iglesia le dice: continúa siendo fiel. No te conmuevas o no te vayas hacia lo que están diciendo. Venía escuchando una prédica interesante hace unos días atrás. Y este predicador ponía una escena y decía:
como si la iglesia fuese un negocio. Y en este negocio viene este hombre y dice: yo quiero y tengo un amor por la comida sana, por todo lo que es natural. Entonces viene y dice: ok, voy a empezar a hacer una compañía de frappés naturales, de brócoli con aguacate, con ¿qué más? No estoy hablando de ti, pastora, no te sientas mal. Esto es una historia. ¿Qué tú le echas al jugo que tú haces verde? Espinaca. No. ¿Qué? Manzana verde, limón, remolacha, jengibre y el celery. Usted lo mete dentro de la licuadora, lo da al botón, le echa un poquito de agua y hielo y eso es totalmente natural. Es como si usted dijera: yo quiero hacer eso. La pastora que hace esos revoluciones, y yo no sé cómo se los toma, dice: yo quiero que la salud que yo estoy experimentando, mucha gente la haga, la tome y pase por ese proceso. Entonces monta un kiosco. Se llena. Vamos a ver la historia. La historia dice algo diferente. Entonces usted coge, mete todas esas cosas verdes y usted pone frappés naturales de jengibre con todo lo que yo le dije. Y de momento, como somos somos una cultura que nos gusta la grasa, los dulces, nos gusta el azúcar, todo ese tipo de cosas. De momento va Vanessa, que dijo que se iba a llenar, va Vanessa con su familia. ¿Quién más va a comerse los frappés de la pastora? Jabren, Jessica, Emily, ya, la mamá de Camila, Jenny. Está bien. Aquí ya vemos alguna gente y solamente como más o menos irían a ese negocio. A todos nos haría falta ir. Y entonces de momento la pastora va y dice: ¿cuánto hice la semana? $85. ¿Cuánto invertí? 250. Espérate, esto no me cuadra. Y la renta, 500 pesos. Negativo, 700. Y viene para donde el pastor y dice: pastor, tengo un problema, es que necesito asesoría porque la caja registradora no me cuadra, la cuenta de banco, hay como que un negativo rojo ahí. ¿Qué será eso? Yo le digo: mira, lo que pasa es que tú estás gastando más de lo que te están comprando. Eso es fácil. Y me dice: pastor, ¿qué hago? Eso es fácil. Vende unas donitas con azúcar. Métele un frapecito de Ferrero por el lado para que tú veas. Un frapecito de cheesecake con Nutella, una mezcla ahí, y eso es la otra cosa. Sube. Mira, pastor, es que los vasitos que tú estás vendiendo son esos de 20 onzas, como el café que te tomaste ayer de 4 onzas. La pastora fuimos a desayunar a un lugar y pedí un café de 4 onzas. ¿Quién se bebe eso? Después estaba con la tacita, no le cabía el dedo para poderla coger. Entonces, por eso es que el negocio no está vendiendo, pastora. Tenemos que hacer algo. Tenemos que subir el tamaño del vaso. Tenemos que echarle whipped cream, como dijo Nidia, topping, de diferentes toppings, y yo sé que eso va a vender. Entonces la pastora le hace caso al pastor y dice: si yo necesito chavo, yo necesito vender, este es un negocio. Yo sé que yo quiero que la gente esté saludable, pero yo necesito hacer chavo, el negativo no puede ser. Esto no es caridad. Entonces la pastora me hace caso. Yo le hago una arte gráfica, le hago un banner, le pongo un frappé así bien grande que se te hace agua a la boca cuando lo ves. Con el canto cheesecake así metido. O una barquilla con mantecado así, virada, tú sabes. Y la gente pasa, da la vuelta y vira para el negocio. Y de momento la pastora me dice: oye, papá, ¿se está vendiendo? ¿Qué se está vendiendo? Los frappés que engordan. Y la gente de momento le dice: mira, ¿sabes qué, pastora? Tú te harías de más clientela si tú añades bizcocho.
O si de momento tú haces la barquilla más grande de Puerto Rico y le metes un purrón de mantecado y le añades pistacho y le añades esto otro, y de momento la gente comienza y ella dice, es verdad. Y viene y comienza a hacerlo y comienza a hacer y comienza a añadir. Y de momento está haciendo mucho dinero. Pero cuando llega y ella de momento evalúa y dice, ¿qué era lo que yo quería hacer? Y dice, yo quería hacer un negocio de cosas naturales, de cosas healthy, de cosas que ayudaran a la salud de las personas. Y por escuchar la voz de los demás que estaban opinando y que querían añadir, ya eso dejó de ser. Ya ese sueño no es mío, es de un montón de gente, y de ser un sueño se convirtió en qué podía hacer para generar dinero. La iglesia ha pasado por este proceso. Que todo empezó con una sana doctrina, pero de momento empezó la gente, nosotros mismos comenzamos a decir, ay, sería bueno que hicieran un ministerio de adultos solteros en busca. ¿Qué? En busca del siervo. Eso no está mal, estoy poniendo como una historia. De momento digo, pastor, pero qué brutal sería si tú le pones humo a la adoración. Porque ahí las luces resaltan, ahí toda la cosa. Vamos a ponerle humo. Y viene el otro, pastor, sería brutal si tú invitas a tal artista, tal cantante. Y viene el otro, pastor, sería brutal si tú coges y le añades esto, le añades lo otro. Y seguimos añadiendo todo lo que la gente está diciendo. Y de momento llegamos a un lugar donde no conocemos lo que somos, porque no éramos eso en el inicio. No se pierdan las adultas solteras en busca de siervos. Ustedes estén tranquilas, el siervo viene. No se molesten, eso todavía ese ministerio no lo tenemos, pero a donde los quiero llevar es que la iglesia por mucho tiempo ha escuchado a la gente, y la sana doctrina de momento se la ha acompañado de tantas cosas que inicialmente no estaban en la iglesia, que no son parte de la iglesia. Y esta iglesia era la iglesia que no tenía nada de eso. Mas sin embargo, Cristo en su carta les reconoce y le dice, manténganse fiel. No hagan grupos de solteras en busca de siervos. Enfóquense en otra cosa. El siervo viene. Alguien dice amén. La sierva viene. Alguien dice amén. Oye, ¿ustedes están tristes? Pero esta era esa iglesia. ¿Está bien? Entonces, ya tengo la mitad de la enseñanza en otra iglesia que ya había hablado. Pero entonces, seamos fieles. No contaminemos lo que el Señor nos ha entregado con lo que a nosotros nos parece conveniente. Amén. Porque esto es fácil. Hay muchas cosas que podemos hacer que el Espíritu Santo no tiene que estar en ello para que crezca. ¿Por qué? Porque nos pegamos a la cultura, a lo que están haciendo la gente en la calle. Entonces la iglesia se convierte en más callejera que la misma calle. Pero eso es otro tema. Hoy vamos a la iglesia correcta, a la que nos toca hoy, en los próximos 4 minutos que me restan. Y es la iglesia de Pérgamo. Busque su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2, del verso 2 en adelante. Esta iglesia tenía unas características bien interesantes. Es la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia está juntamente con las otras 7 en lo que hoy es Turquía. En antiguo tiempo se llama Asia Menor. Y esta iglesia tiene unas cualidades específicas parecidas a las de Éfeso y a las de Esmirna. Y es que era una ciudad que antiguamente la habían convertido como si fuera una capital de ese lugar. Entonces era un lugar donde había mucha población, donde visitaba la gente mucho. Se dice que tenían una de las bibliotecas más grandes del aquel tiempo antiguo. Tenía más de 200,000 escritos allí. Recuerda, estamos hablando de Grecia, de los griegos,
que todo era el pensamiento, la filosofía. Entonces ellos tenían sobre 200.000 manos escritos en aquella biblioteca que era la segunda más grande, que la biblioteca de Alejandría es la más grande que se conoce. Esa era la segunda biblioteca de historia más grande en aquel tiempo. Entonces usted sabe, allí estaban los filósofos, allí era una cultura de pensamiento. También se dice de esta iglesia que estaban los mismos dioses que yo le mencioné de las otras iglesias, Zeus, el templo al emperador. Entonces habían otros dioses que ellos tenían templo y que adoraban. Entonces ahí está creciendo la iglesia cristiana. En un lugar donde en cada sitio hay templos de adoración a otros dioses. Y ahí están creciendo esos cristianos de Pérgamo. También había una cultura de educación. Había un templo dedicado a un dios de la medicina. Es bien interesante porque ellos decían que en ese templo hacían algunas cosas raras. Y ellos utilizaban la magia, utilizaban el engaño para hacer sentir a la gente que estaban sanadas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo trabajo en una farmacéutica y una de las pruebas que se hacen cuando vamos a lanzar medicamentos al mercado, las pruebas que se hacen preliminares, una de las cosas que se hacen es que las pruebas clínicas es que se le da a varias personas el medicamento sin el activo. O sea, se le da a la persona una tableta, una pastilla, como ustedes le llaman, que no tiene el activo, que es el que trabaja una enfermedad. Eso se llama placebo. Como si le dieran un tic-tac. Y usted se lo bebe y lleva un mes bebiéndoselo y le dice, oye, de verdad que yo me siento bien. Este medicamento está brutal. Mira, desde que me lo estoy bebiendo he mejorado drásticamente. No tienes nada acá. No te estamos dando nada. ¿Tú sabes que hay gente que pasa por ese proceso? Que se está bebiendo eso, se está tomando un placebo y de momento se siente mejor. ¿No será que la mente trabaja por eso, las emociones y todo ese proceso? Pues en aquel lugar había un templo que decían que por la noche llevaban los enfermos a un lugar y en ese lugar habían serpientes que no hacían nada, que eran bobitas de esas como las boas de nosotros. Y si tú estabas por ahí tirado en el suelo y una serpiente de esas te tocaba el muslo, te tocaba por algún lado, ellos decían que tú eras sano y que cargabas el don de la sanidad. Mira qué ridículo. Y la gente se lo creía. De hecho, hay historias que dicen que había un ritual que ellos metían a todos los enfermos, porque como era un templo de curación, llegaban gente de todos lados, de Roma, de todo, de Egipto, etc. Y pasaban, los metían en un túnel, una cueva. Y ellos bajando por ahí. Y de arriba, gente del templo le gritaba, estás sano, ya no tienes enfermedad. Y ellos creían que eran los espíritus de la salud y todo eso. Y ellos salían de allá entendiendo que estaban sanos. Eso dice la historia, eso no me lo estoy inventando yo. De las serpientes que sale el logo hasta el sol de hoy, de la medicina. Y viene desde los antiguos tiempos. Entonces en aquel lugar, en Pérgamo, comenzó ese proceso. No tan solo comenzó eso, ¿sabe qué más comenzó? Pregúnteme qué. Las Olimpiadas. Tú que estabas jugando el juego de las Olimpiadas ayer. ¿Tú sabes lo que significaban las Olimpiadas en aquel tiempo? Era un sacrificio a los dioses de aquel tiempo. Prendían la antorcha, hacían las carreras, pero eso era como un sacrificio a los dioses del tiempo antiguo. Te busques la historia, comienzan del tiempo de los griegos. Entonces todos esos Juegos Olímpicos vienen de ese lugar. Yo no estoy diciendo que si usted va y ve como Julio se está descarriado, no, nada de eso. También era la ciudad, y voy terminando con la introducción para entrar al mensaje rapidito. También de ahí sale el pergamino. Tiene el nombre
porque en ese lugar se mejoró, se perfeccionó la técnica de escribir en pergamino. Entonces, es una ciudad donde están pasando muchas cosas. Hay muchos templos, hay mucha adoración a otros dioses y ahí está creciendo la iglesia cristiana. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te damos toda autoridad para que tú hagas lo que tú quieras hacer. Háblanos, dirígenos y que todo lo que se hable, todo lo que establezcamos en este lugar sea tu verdad. Padre, quita toda lengua de hombre, todo entendimiento humano y que sea tu revelación y tu palabra estando acá con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y los dormidos dicen amén. Tú sabes que las luces amarillitas esas las vamos a cambiar ya va un poquito más clarita, porque el amarillo es de tú estar tranquilo, smooth y qué sé yo, pero a algunos se le va el avión. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Vanessa, de verdad que yo pensaba que yo te veía con una mujer seria y después está hablando de que estás dormida en el servicio. ¿Qué pasó ahí, Edwin? ¿Qué pasó? Se lo estabas diciendo muy bien. Los codazos. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. El que tiene la espada aguda de dos filos. Recuérdense, en el primer capítulo de Apocalipsis, Jesús se establece también como el que tiene la espada de su boca. Juan, cuando ve una espada saliendo de la boca de Jesús. Y aquí Jesús lo establece y dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta el alma, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Entonces Jesús está diciendo: el que tiene la espada aguda de dos filos, está diciendo esto. Y cuando habla de espada es la palabra. Jesús está diciendo: el que está escribiendo esta carta es aquel que diseñó, es aquel que creó, es el que estableció, es el que tiene la palabra. No es cualquiera. Recuérdese que le está escribiendo una carta. Y esa es la introducción. Porque toda carta hay una introducción, está el cuerpo y después está la conclusión. En la introducción Jesús le está diciendo: el que te escribe es el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice: yo conozco tu obra. Eso mismo le repitió a todas las iglesias, ¿se acuerdan? Yo conozco tus obras. O sea, Jesús no es una persona que está metida en Netflix 24/7 y se olvida de las obras y de lo que está haciendo la iglesia. No. Jesús está involucrado en su iglesia, porque una persona que no se involucra en su negocio no va a saber de su negocio. ¿Sí o no? Por eso es que cuando tú estableces un negocio, ese primer año tú tienes que estar. Tú no lo puedes delegar. Si tú quieres abrir un negocio, tú tienes que meterte en ese negocio. Por lo menos ese primer año en lo que tú das la estructura, porque nadie va a servir, nadie va a cuidar mejor las cosas que el que hizo el negocio. Por eso Jesús dice: yo conozco, porque no conoce desde que está allá que se lo dijeron, él conoce desde que está en el centro. Recuérdese que el libro de Apocalipsis capítulo 1 dice que él se paseaba y que él estaba en el centro, ¿se acuerdan? Hablaba de las estrellas, que eran los pastores, pero también hablaba de que Jesús estaba en el centro de la iglesia. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Entonces Jesús ya está diciendo: yo sé dónde tú estás, yo sé quién está al lado tuyo, yo sé quién es tu vecino. Dice: ¿y dónde está el trono de Satanás? Wow. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. En otras palabras le está diciendo: donde tú estás, papá, tú estás en la olla donde se mueve el asopao.
No es que Satanás vivía allí, es que era un sitio de maldad. Entonces, ¿cómo tú me estás hablando a mí que una iglesia cristiana está creciendo en un lugar de idolatría, en un lugar donde está el pecado, en un lugar que Jesús le dice donde mora Satanás? Allí estaba creciendo esa iglesia, pero Jesús lo sabía. Diga, él lo sabía. Diga, él lo sabía. Pastor, yo siento que mi vecindario, yo siento que mi trabajo, yo siento que mi casa, yo siento que mi familia, allí está donde mora Satanás. Porque hay tantos problemas, hay tantas dificultades, hay tantas situaciones. El Señor lo sabe. Y si tú estás ahí, es porque Él no quiere que estés en otro lugar. Volvemos, no es que Satanás esté allí físicamente, es que el pecado y todo lo de Satanás está allí. O sea, un lugar donde Satanás tiene su trono significa que es un lugar donde todo el mundo le da gloria a él. Adora a Satanás con lo que hace. Entonces, escuchen esto. Esto es para los que dicen, Señor, muéveme de este lugar. Cuidado. O me voy a mover de este lugar porque hay muchas situaciones, porque no me siento cómodo. Cuidado. Allí estaba creciendo la iglesia. Y si el Señor permitió que una iglesia se creciera en ese lugar, era para demostrar algo. Bíblicamente, las tinieblas no pueden prevalecer donde usted esté y donde yo estemos. Donde hay un hijo de Dios, las tinieblas no pueden prevalecer. Entonces usted y yo le damos tanta validez al infierno. Mire, donde usted esté, donde está un hijo de Dios, ahí está el Espíritu Santo. Y donde esté el Espíritu Santo, nada puede prevalecer en contra de los hijos. Entonces Satanás tenía su trono ahí porque habían gente que lo idolatraban, habían sacrificios, había perversidad, había muchas cosas. Y Dios, Jesús lo sabía. Dice, pero retienen mi nombre. En otras palabras le está diciendo, tú estás en un lugar que está difícil estar. Tú estás en un lugar donde la maldad habita. Tú estás en un lugar que la gente le rinde culto a Satanás. Tú estás en un lugar que no es fácil. Pero retienen mi nombre. En otras palabras, se puede estar en lugares difíciles. Y Dios nunca mandó a la iglesia que se saliera de los lugares difíciles. Dios nunca. Escuche esto, ¿qué hacen los monjes? Los monjes se van allá al monte más alto. ¿Por qué? Porque no se pueden contaminar con el pecado. Dios nunca llamó a la iglesia a esconderse. Dios la llamó a nacer donde la gente ve imposible que nazca. Por eso decimos, ay, este lugar es muy caliente, aquí no se puede establecer una iglesia. Yo conozco pastores que han levantado iglesias en bares. Yo conozco pastores que han levantado iglesias en discotecas, en centros de baile de la cosa esa. Ay, pero yo no levantaría una iglesia en un sitio que fue un bar. Eso es usted. Pero el Señor levanta iglesias donde Él quiera, porque el Señor necesita demostrar el poder que tiene la iglesia. Nosotros vivimos como cristianos dándole a Satanás todo, como que, ay, por culpa de Satanás no puedo hacer esto. Ay, ese fue Satanás que se levantó. Ay, Satanás. Su padre es Satanás, o su padre es Cristo, su padre es el Dios Todopoderoso. Tú no levantas las cosas porque Cristo no quiere que las levante. Tú no levantas las cosas porque Dios no permitió que las levantara. ¿Por qué? Pregúntale. Pero la iglesia tiene que dejar de darle tanta autoridad al infierno. Si le voy a arrebatar al enemigo todo lo que me ha robado, usted no tiene que arrebatarle nada a nadie. Yo sé que esto es duro lo que le estoy diciendo. Si el Padre quiere darle algo, se lo va a dar. No tiene que luchar con el enemigo, se lo va a dar. Tú lo que tienes que seguir creyendo, tú lo que tienes que seguir confiando y esperándolo. Pero tú no tienes que
¿O acaso Daniel se puso a pelear con el infierno? No, Daniel se metió en ayuno y decía la palabra que venía un ángel, y cuando el ángel venía con la respuesta tuvo resistencia. Pero Daniel no tuvo que ver ahí. Daniel siguió ayunando y orando, y el ángel, ¿qué hizo? Llamó refuerzo y venció, y llegó la respuesta. Satanás no, Daniel no estuvo, arrebato lo que qué sé yo qué. Leo, yo sé que es difícil. Si usted tiene duda, me pregunta al final del servicio, porque esta es una teología que hemos adaptado de generación en generaciones en las iglesias, y le hemos quitado tanta autoridad al Señor y le hemos dado tanta autoridad al enemigo. El apóstol Héctor Meléndez, cuando estuvo aquí, dijo lo siguiente: dijo, Dios crea, Dios evita o Dios permite. Y esas tres, ninguna se metió en Satanás, en ninguna. Dios crea o Dios hace, Dios permite o Dios evita. En ninguna de esas está Satanás ahí. Entonces su vida no depende de Satanás, depende del Señor. Si tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios. Ahora, si tú tienes 7 puertas abiertas en tu vida, tú no eres de Dios. Esta serie no es para, ¿cómo es? Los insensibles. No, ¿los qué? Los changuitos. Esta serie es libre de changos. Changuitos. Entonces, dice esto: yo conozco tus obras, de dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre, pero retienen mi nombre, pero retienen mi nombre. Alguien dice amén, pero retienen mi nombre. Pero retienen mi nombre, que es aguantarlo así, decir no. Aunque traten de quitármelo, aunque traten de evitar que yo lo cargue, yo lo tengo aquí. Yo lo tengo en un lugar especial, yo lo aguanto, yo retengo el nombre del Señor. Dice, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y vuelve y repite, donde mora Satanás. Wow. En otras palabras, no cediste a la violencia que el mundo quiso hacer con la iglesia. En otras palabras, dice la historia que hubo un hombre llamado Antipas que murió a causa del evangelio. Y aún así la iglesia continuó. Y aún así la iglesia siguió haciendo frente. ¿Sabe lo más brutal de esta historia? Es que nadie conoce quién es Antipas. Que no hay un libro que se enfrentó a 7 leones. No escribió en una carta, quizás a la jeva o algo así, pero no escribió ninguna carta. No hizo grandes milagros ni grandes hazañas. ¿Saben qué hizo? Preservó el nombre y murió en favor de ese nombre. ¿Sabes lo más brutal? Es que tú y yo no lo conocemos, pero Jesús lo llamó testigo fiel. Wow. Tú y yo no hablamos de él, pero Jesús le dijo, mi testigo fiel. Olvídese usted si la gente lo reconoce por lo que usted ha hecho. Olvídese. Yo prefiero que me reconozca Cristo por lo que guardé, por lo que hice por él, que lo que hice por la gente. Dios nos habló a nosotros de escribir libros y de hacer 20 cosas. Pero todo pasa. Yo prefiero que mi nombre esté escrito en el libro del cielo, que el Señor conozca mi corazón, que la gente. Yo tengo 400 amigos en Facebook. Y algunos de ustedes que me han pedido. Y si me pidieron por Facebook, preocúpense. Yo no pido a nadie para que no diga el pastor se está entremetiendo en mi vida. Pero si usted me pide de amigo y yo lo acepto, voy a ver lo que usted postea en Facebook. Y usted ve, ¿sabe lo que yo hago? Le tiro screenshot y se lo envío al grupo de adoración. Vamos, oren. No. Yo no estoy metido en su Facebook, eso es prueba. Usted tiene que modelar a Cristo, yo no lo voy a obligar. Eso es otro tema. Entonces, preocupémonos porque nuestro nombre, Cristo lo conozca.
Olvídese que lo conozca los 5,000 amigos que tiene la pastora versus los 4,000 amigos que tengo yo. Y que Cami no se ría, que también ella está por ahí. Entonces el punto es que no conocen a la mitad, pero lo tienen ahí de amigos. Dice el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Entonces, primero, conoce las obras que están haciendo. Segundo, conoce dónde mora. El lugar está difícil. Tercero, reconoce que retienen el nombre, que no han negado la fe. Pero ahora le dicen, pero tengo una cosa contra ti en el verso 14. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y al 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Dos cosas tenía esa iglesia. Una, retenían a los que utilizaban o trabajaban en la doctrina de Balaam. ¿Y quién fue Balaam? ¿Usted se acuerda la historia de la burra? Lo único que se acuerda, me imagino. Había un rey de Moab llamado Balac, que llamó a Balaam a que profetizara en contra de Israel. Balaam dijo, bien correcto, dijo, yo solamente voy a hacer lo que el Señor me hable. Lo hace, pero después se va. Dios primero le dice que no vaya y vuelve y lo consulta, cuando de primera instancia no debió consultarlo segundas veces, porque si Dios dice una sola vez que no, es que no. Dios no es un padre como nosotros, que si Él me pide 7 veces una cosa y la 8ª se la doy. No, con una basta. Si Dios te dijo que no, no siga, ay papá, por favor, tú sabes que eso me gusta, tú sabes que esa es mi pasión, tú sabes que yo quiero, por favor. Y vuelve, Señor, por favor, te dije que no. Por favor, Señor, por favor, Señor, por favor. Así somos nosotros, pero Dios no es así. Entonces, la consulta la segunda vez, para hacer la historia corta. Balaam va con el rey le pide que maldiga a Israel, y él comienza una dinámica que nosotros en la Biblia podemos entender que es correcta, pero mira lo que él hace. Él le dice, yo voy a consultar al Señor, a Jehová, pero levántate 7 altares ahí. En lo que yo voy, levanta los 7 altares que yo voy a consultar. Cuando él iba a consultar a Jehová, yo le decía, no vas a maldecir a nadie, tú vas a bendecir. Y él volvía y decía, Señor, él le decía al rey, el Señor no me mintió a maldecir, sino que me dijo esto y esto y otro. Entonces empezaron esa dinámica y lo hicieron varias veces. ¿Y qué hacían? Balaam no profetizaba en contra de Israel porque Dios no le permitía, pero a través de sus actos levantaba altares y comían de esos altares lo que le sacrificaban a los ídolos, se los comían. Y también trabajaban con las cosas sexuales por los niños que hay por ahí. Entonces esa era la doctrina de Balaam. Y el Señor le dice, tienes ahí en tu iglesia a los que retienen esa doctrina. ¿Cómo es eso? Se lo voy a poner bien sencillo. Usted está aquí hoy con nosotros, adoramos juntos, servimos en la iglesia, pero ahorita los veo en las patronales de Cataño bailando el merengue afincao. Esto es fuerte, iglesia, esto no es relajo. Ya el pastor de los chistes por esta enseñanza se va. Ahora es el pastor que confronta. Era esa gente que estaba en la iglesia, pero salía a practicar todo lo que los demás practicaban. Iban al templo del emperador, iban al templo de Zeus, que era el dios más grande que ellos tenían. Comían cosas de los ídolos. ¿Y saben lo que hacían? Que hacían fiestas donde se emborrachaban y nadie sabía qué pasaba allí.
Eso era lo que hacía esa gente, pero después el domingo venían a la iglesia. Me voy con él, me voy con él. Pastor, donde usted quiera que yo sirva, ahí voy a estar. Sí, campeón, lo que pasa es que está sirviendo más afuera que adentro. ¿Qué yo hago? Ay, esta iglesia no me dejan servir, no me dejan hacer. Era esa iglesia que estaba contaminada, pero decían, hay pastores que yo tengo que aceptar a todo el mundo. Está bien, no hay problema, a la iglesia puede venir cualquiera, pero tienen que cambiar en el nombre de Jesús. Tú no puedes estar 5 años igual aquí. El primero te lo permito, pero el segundo. Lo que demuestra tu nacimiento de nuevo en Cristo es que las cosas que hacías antes ya no te importan ni te gustan. Tú no puedes venir a Cristo y seguir siendo el mismo punto. Si llevas tantos años en el evangelio y todavía tú sigues igual y todavía te sigue gustando todas esas cosas, tú no has nacido de nuevo. Y me preocupa saber que tú no vas a ser salvo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ser salvo. Tú puedes repetir, Señor, te reconozco como Señor, pero volver a irte para las patronales, a bailar en merengue, a darte par de palos allí, a hacer 20 revoluciones. Por poner un ejemplo, hay mucho. Es fuerte, iglesia, pero si tú verdaderamente quieres saber si tú eres salvo, mira tu vida. Mira si odias lo que Jesucristo odia. Mira tus pasos, mira tus frutos. Si tú dices, pastor, yo no he dado ningún fruto, pues tienes que arrepentirte, campeón. Hija, tienes que arrepentirte, tienes que volver a nacer de nuevo, porque el nacimiento de nuevo tiene que ver con una actitud, con una decisión, una actitud y con un caminar. Tiene que haber un cambio de 180 grados, no de 360 que dice, Señor, en el nombre de Jesús, y sigo siendo el mismo. Cambio de 360 grados es este. Padre, me arrepiento, Señor, comienzo a servir en la iglesia, pero es que me gusta el pecado. Yo voy a seguir igual. Cambio de 80 grados es que para allá está el pecado, pero yo voy para donde Cristo. Yo voy para las cosas que la palabra me enseña. Eso es. Esos pastores que predican así no están de moda ya. Ahora están los pastores que inspiran. Puedes lograrlo si te lo propones. Todo el poder está en ti, hazlo. Pero eso es otro tema. Entonces ellos tenían ahí una mezcla. Tenían a los que practicaban la doctrina de Balaam y tenían a los que retenían la doctrina de los nicolaitas. O sea, tenía una iglesia con varias mezclas de doctrina. Entonces dentro de la iglesia me imagino que el grupito cuando se acababa el servicio, hey, mira, vas para el party en el templo, el party. Sí, vamos para el party. Y estaba el otro grupito, que era el de los nicolaitas, que tiene que ver con la estructura. Y decía, pero esta iglesia todos son iguales. Vamos a hablar con el pastor para que ponga una jerarquía, para que ponga el diácono senior y el diácono director. Y entonces también que ponga el pastor asociado, que ponga el pastor senior y que ponga el pastor directivo. Y entonces el grupo de adoración vamos a poner el que canta medio feito, lo ponemos ahí empezando abajo. Entonces le ponemos... Sí, porque esta iglesia todos son hermanos y todos son iguales y eso no puede ser. Para que algo funcione hay que ponerle jerarquía, hay que ponerle título, hay que ponerle poder. Y ellos, sí, es verdad, vamos a hacerlo. Mientras el otro grupo estaba pensando en el party, estos grupos estaban pensando en el orgullo. ¿Cómo se puede crecer una iglesia así? No se puede. Alguien tiene que decir, hey, vengan acá, ustedes que están reunidos ahí, vengan acá, cuéntenme cuáles son sus dudas, cuáles son sus comentarios. Pastores, que hay que ponerle doctrina, muéstramelo, hay que ponerle jerarquía, muéstramelo en la Biblia. Vamos a ver qué Jesús hizo. Jesús dijo que el que quiera ser servido, que primero tiene que servir. Jesús dijo que el que quiera ser primero debe ser el último. ¿Dónde está eso de jerarquía?
Jesús sentó a los 12 y le lavó los pies. ¿Cómo tú me estás diciendo que el líder tiene que ser el que todo el mundo le aplauda? Que el que no. ¿Tan claro? Sí, pastor, sí, pastor. Más le vale. Viene al otro grupo. Vengan acá ustedes, ¿qué está pasando? El pastor, es que queremos hacer una obra de caridad allá en el templo. Ir a evangelizar en el templo. Evangelizar. Pero aquí hay un ministerio de evangelismo. No, pero es que nosotros tenemos un llamado, tú sabes. Que queremos, es que hay una fiesta en el templo y queremos ir a llevar tratado. Y hablaste con Eric. No, eso es entre nosotros acá, pastor, un deseo. Sí, es que quiero, es que nuestro ministerio evangelístico quiere ir para donde está la necesidad. ¿Y qué van a hacer? No, vamos a ir para allá, vamos a estar con ellos allí. Y si nos dan la oportunidad, predicamos. Ok. Y cuando tú los ves, no dijeron ni Cristo, pero estaban allí. Es como si tú cogieras una luz y la metieras debajo de la mesa, como dice la palabra. No va a brillar. ¿Por qué? Porque tú escondiste lo de Dios en ti, porque querías ser como ellos. Esta predicación es como para 2 horas. Entonces el pastor de esa iglesia estaba bregando con eso. Y Cristo le dijo, el verso 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sabe lo que hace la palabra de Dios? La espada. La palabra es la justicia y la ley de Dios. No es que Dios va a coger una espada y va a empezar a pelear. No. Es que cuando Cristo saque la palabra, hay gente que va a decir: estos son míos y estos no son míos. Estos merecen juicio y estos merecen vida eterna. Estos merecen llorar eterno y estos merecen felicidad eterna. Eso es lo que dice la palabra, la espada de Dios, la ley de Dios. Voy a ir rapidito. Dicen, pero está lloviendo, usted no se quiere mojar el dubi, ni nada, ni el pelo, ni nada de eso. Dice el 17, dice: el que tiene oídos. Este mensaje no es para las visitas, esto es para los hijos de acá, ¿está bien? Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las iglesias. Ahí está Tabernáculo Árbol de Vida también. Dice: al que venciere, daré a comer el maná escondido. Wow. Maná. Eso está mejor que el bistec que me hizo Yachira ayer. Maná. Dice, lo interesante es que hay 2 cosas que dice aquí. Dice, primero, daré a comer el maná escondido. Esa interpretación, hay mucha gente que tiene diversos estilos y pensamientos en cuanto a eso. Pero una de las cosas que podemos entender es que Jesús es el pan de vida. Cuando habla de maná escondido, tiene que ver con maná que viene del cielo. Entonces es como si el Señor preparara un banquete. Tiene que ver con banquete. Le va a hacer sentido cuando le cuente la otra historia, pero es como que aquellos que vencieren, yo les voy a preparar un banquete. ¿Cuántos quieren comer de ese banquete? Dele un aplauso fuerte al Señor. Daré a comer el maná escondido y daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pastor, ¿qué es eso de piedra? ¿Qué es eso de maná? En el mundo antiguo no habían invitaciones. Diga, no había invitaciones. ¿Sabes eso de te invito para mi quinceañero y te doy una postal? Tal fecha, tal hora, y ven con Converse. ¡Pap! Familia, berríos, qué sé yo.
Tú recibías la carta y decías, oh, me están invitando por una fiesta. Y hablabas con tu amiga, mira, ¿estás ready para la fiesta, para el quinceañero? A mí no me invitaron. Ah, pero no, tranquila, que yo creo que es que todavía están repartiendo las invitaciones. Sí, yo creo que sí. Ah. Y hablas con tu otra compañera, yo no he recibido nada tampoco. Ah. ¿Cómo es posible? Pero tú la tienes. Y tú estás invitado. Esa invitación no estaba en los tiempos de antes. ¿Y sabes qué usaban? Una piedrecita blanca. El mundo antiguo, cuando querían invitarte a una fiesta, había una piedrecita blanca que decía tu nombre o el de tu familia. Y decía el lugar, la hora. ¿Y sabes qué pasaba? Iba un esclavo y te lo entregaba. Fuiste invitado para esta fiesta. Y tú cogías la piedrecita blanca y decía, ah, esta es mi invitación. Y el esclavo te decía, no la dejes, ven con ella porque si no, no te dejo entrar. Eso es lo que pasaba en aquel mundo antiguo. Entonces, dos cosas. Voy ya mismo al nombre, que yo sé que la pastora está ahí temblando. Que ella habla mucho de esto. Hay una cena, un maná escondido que nadie conoce. Una receta gourmet que nadie la ha probado. Eso de 3 libras y 3 onzas de harina y la mezclas con huevo. No. Hay un maná diferente, hay una mesa, hay un banquete que está preparando. Hay una piedra, hay una invitación que solamente es para ti, no es para tu vecino, no es para el otro, es algo tuyo. Si vence, hay un banquete que está siendo preparado, hay una invitación que tiene tu nombre. Pero lo interesante es que no es tu nombre de aquí. Es un nombre profético que nadie conoce. Diga conmigo, nombre profético. El profeta Isaías dijo, vendrá el Hijo de Dios, se llamará Emanuel. Dios con nosotros. A Jesús nadie lo llamó Emanuel. Pregúnteme por qué. Porque ese era el nombre profético. Jesús se llamó Jesús en la tierra, pero en el cielo era Emanuel. Su misión era Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, pastor, ¿cuál es mi nombre? Yo no sé. Cuando entras a Cristo, a los caminos del Señor, ya el Señor tiene un nombre nuevo para ti. Y ese nombre nuevo va caminando, va enfocado en tu don y en tu llamado profético. Entonces ese nombre solamente lo vas a conocer cuando el Padre te lo revele a ti, porque a mí no me lo va a revelar. Porque ese nombre es tuyo. Entonces en el cielo no me conocen a mí como Pastor Carlos. Y eso de pastor tampoco, como Carlos. No me conocen como Carlos. Ya Dios me puso un nombre profético que va alineado a mi misión en la tierra. Cada vez que decían Jesús, en el mundo espiritual era Dios con nosotros. Entonces el Señor te está diciendo que al que venciere hay una mesa preparada, hay una invitación y hay un nombre nuevo. Si tú entiendes esto de los nombres, te das cuenta que siempre que Dios le pone nombre a alguien, hay un cambio en la vida de la persona. Dios le cambió el nombre a Abraham y nunca fue el mismo. Dios le cambió el nombre a Jacob y nunca fue el mismo. Dios le cambió el nombre a Pedro y nunca fue el mismo. Eso lo podemos debatir. Yo creo que Pablo mismo se cambió el nombre. Pero va alineado a eso. Yo no me puedo llamar como yo me llamaba en mi vieja criatura. Yo tengo que tener un nombre nuevo. Por eso ahora yo me llamo Alberto, que es mi segundo nombre. Carlos Alberto. Sí, yo creo que mi mamá estaba viendo novela el día que se inventó mi nombre. Ay, Cristo, ya se me pasó el tiempo. Ponte de pie rapidito.
Entonces, iglesia, tenemos que aprender lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Le está diciendo: tú no puedes tolerar las doctrinas que no son de mi palabra. Tú no puedes tolerar las doctrinas del mundo dentro de la iglesia. Si aquí hacemos cosas que sí se parecen a lo que hace el mundo, pero no es del mundo. Aquí hacemos cosas que fueron originalmente diseñadas por Dios, pero el mundo las copió. Usted no se da cuenta que muchos de los artistas que están pegados, muchos empezaron a cantar en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia veía el talento, el don de Dios y el llamado y los ponía en las plataformas, pero las plataformas corrompían a la gente. Y no tiene que ver con la plataforma, tiene que ver con el corazón corrompido de la gente.